Muchos recordarán la terrorífica historia de Chucky, el muñeco maldito creado por Don Mancini en 1988. Con el film Child's Play, el director inauguró un relato que llenó de miedo a millones de personas, muchas de las cuales desconocían que la historia estaba basada en un verdadero juguete diabólico. Según la leyenda, en 1904, un niño llamado Robert Eugene Gene Otto que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una criada, un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, relleno de paja, que abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert. Pero la familia desconocía que el personal doméstico, originario de Bahamas, practicaba magia negra y vudú y que el muñeco había sido hechizado. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Gene lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia Otto salía del hogar, los vecinos atestiguaban que Robert se asomaba por las ventanas de la vivienda. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, Gene empezó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo, se reía de forma macabra y deambulaba por la noche. Hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Gene. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron una espantosa escena. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño mirando a la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. ¿Qué hiciste?, le preguntaron al niño. Yo no fui, fue Robert, respondió. Aterrorizados, los Otto tomaron al marinero y lo arrojaron al ático. El niño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Gene se fue olvidando de su juguete, que empezó a juntar polvo en la recóndita habitación. La resurrección. Gene creció y viajó a Nueva York y París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, sus padres fallecieron y heredó la residencia Otto. La pareja volvió a Key West y emprendió la remodelación del lugar. En particular, Gene quería despejar el ático, el ambiente de la casa que había elegido para desarrollar su arte. Ni bien comenzó la limpieza, Gene se reencontró a su antiguo compañero. Como si el tiempo no hubiese transcurrido, se encendió la chispa del vínculo forjado durante la niñez. Y, con esto, volvieron los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y ominoso y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Gene y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda por temor a encontrarse con el muñeco. Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaron la casa aseguraron oír pasos y movimientos en lo alto de la edificación. Robert Otto falleció en el año 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas, con el muñeco dentro. Tras el fallecimiento de Gene, la vivienda de Eaton Street fue vendida a Myrtle Reuter, que fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años que, a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo se lo apropió y lo guardó junto a sus otros muñecos. Según los dichos de sus padres, a la chica no le agradaba del todo Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. Al igual que sucedió con Gene, la niña empezó a tener pesadillas pero, a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Myrtle sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo Martello Gallery Key West Art and Historical en 1994, que es donde se encuentra actualmente.
Los escritos y testimonios sobre su leyenda se sitúan en ese museo, donde perduró con los años entre los trabajadores de la galería. Estos aseguran que durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, ocurren insólitos acontecimientos. Algunos aseguran incluso que, por las noches, se escuchan golpes contra su vitrina. Hasta la fecha, el muñeco inspiró la saga cinematográfica de Chucky, que consta de 8 películas y otros 4 filmes bajo su propio nombre: Robert, La maldición del muñeco Robert, El juguetero y la venganza del muñeco Robert. Y probablemente vendrán otras, porque ni sus cuidadores ni los fanáticos de lo oculto desconocen que la terrible leyenda de Robert es demasiado grande para su pequeña jaula de cristal. En un pequeño pueblo situado en el corazón de Nueva Inglaterra, vivía una anciana llamada Marta. Era conocida por su afición a las antigüedades y por poseer una colección extensa de objetos antiguos, cada uno con su propia historia y misterio. Sin embargo, el objeto más enigmático y temido de su colección era una muñeca antigua llamada Isabelle. Isabelle no era una muñeca común. Fue creada en el siglo XIX por un artesano llamado Jonathan Blackwell, famoso por sus habilidades en la fabricación de muñecas realistas. Sin embargo, Blackwell también era conocido por sus prácticas oscuras y su obsesión con el ocultismo. Se rumoreaba que Isabelle no solo estaba hecha de porcelana y tela, sino que también contenía el alma de una niña que había muerto trágicamente en un incendio. Blackwell, en su desesperación por revivir a su hija, realizó un ritual oscuro, transfiriendo el espíritu de la niña a la muñeca. Desde entonces, Isabelle estaba marcada por una presencia inquietante, y cualquiera que la poseyera experimentaba eventos sobrenaturales y desgracias. Décadas después, la muñeca encontró su camino a la tienda de antigüedades de Marta. Desde el momento en que Isabelle llegó, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban, objetos se movían por sí solos, y a menudo se escuchaban susurros suaves en la oscuridad. Marta, siendo una mujer valiente y escéptica, decidió investigar el pasado de la muñeca, descubriendo la trágica historia de Blackwell y su hija. A pesar de las advertencias de los lugareños y de los expertos en lo paranormal, Marta decidió mantener a Isabelle en su colección, asegurando que la muñeca estuviera encerrada en una vitrina de vidrio sellada con símbolos protectores. Un día, una familia joven, los Thompson, se mudó al pueblo. La hija pequeña, Emily, estaba fascinada por las muñecas y, al enterarse de la colección de Marta, insistió en visitarla. Marta, conmovida por el entusiasmo de Emily, permitió que la familia viera su colección, pero les advirtió que no tocaran a Isabelle. Sin embargo, la curiosidad de Emily era demasiado fuerte. Mientras Marta estaba distraída, Emily abrió la vitrina y tomó a Isabelle en sus manos. En ese momento, la temperatura de la habitación descendió abruptamente y una sombra oscura pareció envolver a la niña. Emily soltó la muñeca, aterrorizada, y los Thompson abandonaron la casa apresuradamente. Esa noche, Emily comenzó a actuar de manera extraña. Hablaba en susurros, tenía pesadillas horribles y, a menudo, parecía estar conversando con alguien que nadie más podía ver. Los Thompson, preocupados, buscaron la ayuda de un sacerdote local, el padre O'Brien, conocido por sus habilidades en exorcismos. El padre O'Brien aceptó ayudar a la familia y, después de investigar la historia de Isabelle, concluyó que el espíritu maligno de la muñeca había comenzado a poseer a Emily. Preparó un exorcismo, utilizando agua bendita y oraciones sagradas para intentar liberar a la niña del espíritu de la muñeca. El exorcismo fue una batalla aterradora. Emily gritaba y se retorcía mientras el padre O'Brien recitaba sus oraciones. Las ventanas se abrieron de golpe, y una fuerza invisible intentaba detener el ritual. Finalmente, con un último esfuerzo y un rezo ferviente, el espíritu fue expulsado, y Emily cayó inconsciente en los brazos de su madre. Después del exorcismo, Marta decidió que Isabelle era demasiado peligrosa para permanecer en su colección.
con la ayuda del padre O'Brien, llevó la muñeca a un lugar sagrado y realizó un ritual para sellar definitivamente el espíritu dentro de la muñeca. Luego, Isabelle fue enterrada en una caja de plomo bajo una iglesia antigua, donde se creía que el terreno sagrado mantendría el espíritu atrapado para siempre. Desde entonces, la historia de Isabelle se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo. Aunque la muñeca estaba enterrada y el espíritu aparentemente contenido, la gente evitaba el área por temor a despertar el mal que una vez habitó en la muñeca. La historia de Isabelle, la muñeca maldita, es un recordatorio escalofriante de las fuerzas oscuras que pueden habitar en los objetos más inocentes. Aunque los eventos ocurrieron hace muchos años, el miedo y el misterio que rodean a Isabelle perduran, manteniendo a los curiosos y a los valientes lejos del lugar donde descansa. Historia número 2. La muñeca maldita de Ravenwood. Era una fría noche de otoño en el pequeño pueblo de Ravenwood, un lugar envuelto en misterios y leyendas antiguas. En el borde del pueblo, cerca del oscuro bosque, se encontraba una vieja mansión victoriana que había permanecido abandonada durante años. La casa pertenecía a la familia Blackwood, una familia rica y poderosa que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Desde entonces, la mansión había ganado una reputación ominosa, y los locales evitaban acercarse. Un día, la joven Emma, apasionada por las antigüedades y la historia, decidió explorar la mansión. Emma había oído rumores sobre un tesoro escondido en algún lugar de la casa y estaba decidida a encontrarlo. Con su linterna y una mochila llena de herramientas, se aventuró al interior de la mansión al caer la tarde. El interior de la casa era tan aterrador como se había imaginado, telarañas colgaban de cada esquina, el suelo de madera crujía bajo sus pies, y el aire estaba cargado de un olor a moho y antigüedad. A medida que exploraba las habitaciones polvorientas, se topó con una puerta cerrada con llave en el piso superior. Después de varios intentos, logró forzar la cerradura y abrió la puerta. La habitación estaba llena de juguetes antiguos y muebles infantiles, pero lo que más llamó la atención de Emma fue una muñeca sentada en una mecedora en el centro de la habitación. La muñeca tenía un vestido de encaje blanco, ojos de vidrio y una sonrisa perturbadora que parecía seguirla con la mirada. Intrigada, Emma se acercó y recogió la muñeca. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó al frío y a su propia imaginación. Decidió llevarse la muñeca a casa como recuerdo de su aventura. Sin embargo, esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Emma escuchó ruidos de pasos en su casa, sus objetos personales se movían de lugar, y siempre encontraba la muñeca en diferentes posiciones, aunque estaba segura de haberla dejado en un solo lugar. Las noches siguientes fueron aún peores. Emma empezó a tener pesadillas horribles en las que la muñeca cobraba vida y la atacaba. Cada vez que se despertaba, encontraba la muñeca más cerca de su cama, con su sonrisa cada vez más macabra. Desesperada, Emma decidió investigar la historia de la muñeca y la familia Blackwood. Descubrió que la muñeca perteneció a la pequeña Lala Blackwood, la hija menor de la familia. Según los relatos, Lila había muerto trágicamente en un accidente, y su madre, destrozada por el dolor, recurrió a la magia oscura para intentar traerla de vuelta a la vida. El ritual no salió como esperaba, y el espíritu de Lila quedó atrapado en la muñeca, causando la desaparición de la familia y la maldición de la casa. Emma decidió que la única forma de romper la maldición era devolver la muñeca a la mansión y realizar un ritual de liberación. Con la ayuda de un viejo grimorio que encontró en la biblioteca local, preparó el ritual y regresó a la mansión en una noche de luna llena. Colocó la muñeca en la mecedora y encendió velas alrededor de la habitación, recitando las palabras del ritual. La atmósfera se tornó aún más opresiva, y un viento gélido apagó las velas una por una. Justo cuando Emma estaba a punto de terminar el ritual, la muñeca comenzó a moverse, sus ojos de vidrio brillaban con un odio indescriptible. Con todas sus fuerzas, Emma completó el ritual. Un grito agudo resonó por toda la mansión.
y la muñeca cayó inerte al suelo. El espíritu de Lila finalmente fue liberado, y la mansión quedó en silencio. Emma dejó la muñeca en la mansión y se marchó, sintiendo que había hecho lo correcto. Sin embargo, la experiencia la dejó marcada para siempre. Nunca volvió a interesarse por las antigüedades, y cada vez que pasaba cerca del bosque, no podía evitar sentir una presencia observándola desde las sombras. Desde entonces, la historia de la muñeca maldita de Ravenwood se convirtió en una advertencia para los curiosos, recordándoles que hay algunos misterios que es mejor dejar sin resolver. Historia número 3. El muñeco. En las profundidades de un bosque denso y sombrío, lejos del bullicio de la ciudad, se encontraba una vieja cabaña de madera. Había sido abandonada por años, cubierta de musgo y enredaderas, y evitada por todos los que vivían en los alrededores. Los habitantes del cercano pueblo de Mayfield contaban historias espeluznantes sobre la cabaña, historias de desaparecidos y sucesos inexplicables. Sin embargo, la verdadera fuente del terror en la cabaña no era su apariencia desolada, sino un muñeco antiguo que yacía en su interior. La historia del muñeco comienza a principios del siglo XX, cuando un habilidoso pero solitario artesano llamado William Swanson vivía en la cabaña. William, conocido por su talento en la creación de juguetes, era un hombre melancólico que había perdido a su familia en un trágico accidente. En su desesperación, William creó un muñeco de tamaño humano con materiales que había acumulado a lo largo de los años, madera robusta, trapos viejos y un par de botones negros para los ojos. Le puso por nombre Edward, el mismo nombre de su hijo fallecido. William pasó incontables horas hablando y cuidando del muñeco como si fuera su hijo real, incapaz de superar su pérdida. Fue entonces cuando comenzó a practicar antiguos rituales y conjuros, con la esperanza de transferir el espíritu de su hijo al muñeco. Una noche, después de un ritual particularmente intenso, William desapareció sin dejar rastro, y la cabaña fue abandonada desde entonces. Décadas después, en 2023, una joven pareja, Tom y Lisa, decidió alejarse del ajetreo de la ciudad y comprar la cabaña con planes de renovarla y convertirla en un retiro vacacional. Ignoraban las advertencias de los aldeanos, creyendo que las historias no eran más que supersticiones. Al explorar la cabaña, Lisa encontró a Edward en el ático, cubierto de polvo pero en sorprendente buen estado. Fascinada por la artesanía, decidió mantener el muñeco como una pieza decorativa, a pesar del desagrado de Tom. Poco después de mudarse, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, se oían pasos y susurros en la casa, los objetos se movían de lugar, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Tom y Lisa inicialmente atribuyeron estos fenómenos a la antigüedad de la cabaña, pero las cosas se volvieron más inquietantes. Lisa empezó a tener pesadillas recurrentes donde veía a Edward moviéndose y observándola. En una ocasión, despertó en medio de la noche para encontrar al muñeco en una posición diferente a la que recordaba haberlo dejado. Desconcertada, decidió deshacerse de él. Sin embargo, cada vez que intentaba sacarlo de la casa, algo la detenía, la puerta se trababa, se cortaba la luz, o sentía una presencia amenazante que la paralizaba. Una noche, Tom llegó a casa y encontró a Lisa en estado de shock, murmurando incoherencias sobre cómo Edward había intentado comunicarse con ella. Decidido a poner fin a la situación, Tom tomó al muñeco y lo arrojó al fuego de la chimenea. En lugar de quemarse, el muñeco emitió un chillido agudo y el fuego se apagó instantáneamente. Esa misma noche, la pareja experimentó el terror en su máxima expresión. Ruidos ensordecedores, golpes violentos en las paredes, y la figura del muñeco moviéndose por la casa. Desesperados, Tom y Lisa huyeron de la cabaña, jurando nunca volver. La cabaña de los Swanson sigue en pie, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y las leyendas que la rodean. Nadie se atreve a acercarse, y Edward, el muñeco maldito, permanece en su interior, esperando pacientemente a su próxima víctima.
La historia de Edward y la cabaña en el bosque sirve como un recordatorio de que algunas pérdidas son tan profundas que pueden atraer fuerzas oscuras e inexplicables. En la intersección del dolor humano y lo sobrenatural, las consecuencias pueden ser aterradoras y permanentes. La historia de Tommy, historia número 4. En el pequeño y antiguo pueblo de Greystone, existía una tienda de antigüedades que los lugareños conocían como el Rincón de los Recuerdos. Era un lugar misterioso, lleno de objetos olvidados por el tiempo, cada uno con su propia historia. Sin embargo, había un objeto que destacaba entre todos, un muñeco de aspecto inocente, pero con una leyenda oscura que lo envolvía. Este es el relato del muñeco Tommy. El origen de Tommy. Tommy fue creado a finales del siglo XIX por un fabricante de juguetes llamado Robert Blackwood. Blackwood era conocido por su habilidad para hacer juguetes que parecían tener vida propia. Sin embargo, había algo diferente en Tommy. Este muñeco no solo era una obra maestra de artesanía, sino que también parecía tener una presencia inquietante. Según la leyenda, Blackwood había perdido a su hijo en un trágico accidente. Devastado por la pérdida, decidió crear un muñeco en honor a su hijo. Usando una mezcla de técnicas tradicionales y ocultas, intentó transferir el espíritu de su hijo al muñeco. Aunque nadie sabía si había tenido éxito, el muñeco Tommy nunca fue vendido y permaneció en la tienda de Blackwood hasta que ésta cerró. Décadas después, la tienda de antigüedades El Rincón de los Recuerdos adquirió Tommy en una subasta de antigüedades. La dueña de la tienda, la señora Henderson, colocó el muñeco en una vitrina, sin saber la oscura historia que lo acompañaba. Pronto, empezaron a suceder cosas extrañas en la tienda. Los clientes que visitaban la tienda comenzaron a reportar una sensación de ser observados. Algunos afirmaban que los ojos de Tommy seguían sus movimientos, y otros incluso dijeron haber escuchado susurros cuando estaban cerca del muñeco. Los incidentes se volvieron más inquietantes cuando la señora Henderson empezó a encontrar el muñeco en diferentes lugares de la tienda, aunque siempre lo dejaba en la vitrina. Una noche, la señora Henderson decidió quedarse en la tienda para descubrir lo que estaba ocurriendo. Se escondió en la parte trasera de la tienda, con una linterna y una cámara, esperando capturar cualquier actividad. A la medianoche, escuchó un suave susurro y pasos que se acercaban lentamente. Cuando encendió la linterna, vio a Tommy de pie en el centro de la tienda, mirándola fijamente. Asustada pero decidida, la señora Henderson revisó las grabaciones de la cámara y vio con horror cómo el muñeco se movía por la tienda por sí mismo. Decidió contactar a un experto en lo paranormal para que investigara. El investigador paranormal, el Dr. Samuel Collins, llegó a la tienda con su equipo. Después de una noche de observación, el Dr. Collins concluyó que el muñeco estaba poseído por un espíritu inquieto. Decidieron realizar un ritual para liberar al espíritu y poner fin a los eventos paranormales. Durante el ritual, el ambiente se volvió tenso. La temperatura de la tienda bajó abruptamente y se escucharon ruidos extraños provenientes del muñeco. De repente, el muñeco comenzó a moverse violentamente, como si luchara contra una fuerza invisible. Con un último grito desgarrador, el muñeco cayó al suelo y quedó inmóvil. Después del ritual, los eventos paranormales cesaron. La señora Henderson decidió enterrar a Tommy en un lugar sagrado para asegurar que el espíritu no regresara. Aunque la tienda volvió a la normalidad, la historia del muñeco maldito se convirtió en una leyenda en Greystone. Tommy, el muñeco maldito, permanece enterrado en el cementerio del pueblo, donde se dice que, en las noches más oscuras, aún se pueden escuchar susurros y risas infantiles. La leyenda de Tommy es un recordatorio de que algunos objetos llevan consigo más que simples recuerdos, llevan historias y espíritus que nunca deben ser olvidados. En un pequeño pueblo situado en el corazón de Nueva Inglaterra, vivía una anciana llamada Marta. Era conocida por su afición a las antigüedades y por poseer una colección extensa de objetos antiguos, cada uno con su propia historia y misterio.
Sin embargo, el objeto más enigmático y temido de su colección era una muñeca antigua llamada Isabelle. Isabelle no era una muñeca común. Fue creada en el siglo XIX por un artesano llamado Jonathan Blackwell, famoso por sus habilidades en la fabricación de muñecas realistas. Sin embargo, Blackwell también era conocido por sus prácticas oscuras y su obsesión con el ocultismo. Se rumoreaba que Isabelle no solo estaba hecha de porcelana y tela, sino que también contenía el alma de una niña que había muerto trágicamente en un incendio. Blackwell, en su desesperación por revivir a su hija, realizó un ritual oscuro, transfiriendo el espíritu de la niña a la muñeca. Desde entonces, Isabelle estaba marcada por una presencia inquietante, y cualquiera que la poseyera experimentaba eventos sobrenaturales y desgracias. Décadas después, la muñeca encontró su camino a la tienda de antigüedades de Marta. Desde el momento en que Isabelle llegó, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban, objetos se movían por sí solos, y a menudo se escuchaban susurros suaves en la oscuridad. Marta, siendo una mujer valiente y escéptica, decidió investigar el pasado de la muñeca, descubriendo la trágica historia de Blackwell y su hija. A pesar de las advertencias de los lugareños y de los expertos en lo paranormal, Marta decidió mantener a Isabelle en su colección, asegurando que la muñeca estuviera encerrada en una vitrina de vidrio sellada con símbolos protectores. Un día, una familia joven, los Thompson, se mudó al pueblo. La hija pequeña, Emily, estaba fascinada por las muñecas y, al enterarse de la colección de Marta, insistió en visitarla. Marta, conmovida por el entusiasmo de Emily, permitió que la familia viera su colección, pero les advirtió que no tocaran a Isabelle. Sin embargo, la curiosidad de Emily era demasiado fuerte. Mientras Marta estaba distraída, Emily abrió la vitrina y tomó a Isabelle en sus manos. En ese momento, la temperatura de la habitación descendió abruptamente y una sombra oscura pareció envolver a la niña. Emily soltó la muñeca, aterrorizada, y los Thompson abandonaron la casa apresuradamente. Esa noche, Emily comenzó a actuar de manera extraña. Hablaba en susurros, tenía pesadillas horribles y, a menudo, parecía estar conversando con alguien que nadie más podía ver. Los Thompson, preocupados, buscaron la ayuda de un sacerdote local, el padre O'Brien, conocido por sus habilidades en exorcismos. El padre O'Brien aceptó ayudar a la familia y, después de investigar la historia de Isabelle, concluyó que el espíritu maligno de la muñeca había comenzado a poseer a Emily. Preparó un exorcismo, utilizando agua bendita y oraciones sagradas para intentar liberar a la niña del espíritu de la muñeca. El exorcismo fue una batalla aterradora. Emily gritaba y se retorcía mientras el padre O'Brien recitaba sus oraciones. Las ventanas se abrieron de golpe, y una fuerza invisible intentaba detener el ritual. Finalmente, con un último esfuerzo y un rezo ferviente, el espíritu fue expulsado, y Emily cayó inconsciente en los brazos de su madre. Después del exorcismo, Marta decidió que Isabelle era demasiado peligrosa para permanecer en su colección. Con la ayuda del padre O'Brien, llevó la muñeca a un lugar sagrado y realizó un ritual para sellar definitivamente el espíritu dentro de la muñeca. Luego, Isabelle fue enterrada en una caja de plomo bajo una iglesia antigua, donde se creía que el terreno sagrado mantendría el espíritu atrapado para siempre. Desde entonces, la historia de Isabelle se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo. Aunque la muñeca estaba enterrada y el espíritu aparentemente contenido, la gente evitaba el área por temor a despertar el mal que una vez habitó en la muñeca. La historia de Isabelle, la muñeca maldita, es un recordatorio escalofriante de las fuerzas oscuras que pueden habitar en los objetos más inocentes. Aunque los eventos ocurrieron hace muchos años, el miedo y el misterio que rodean a Isabelle perduran, manteniendo a los curiosos y a los valientes lejos del lugar donde descansa. Historia número 2. La muñeca maldita de Ravenwood.
Era una fría noche de otoño en el pequeño pueblo de Ravenwood, un lugar envuelto en misterios y leyendas antiguas. En el borde del pueblo, cerca del oscuro bosque, se encontraba una vieja mansión victoriana que había permanecido abandonada durante años. La casa pertenecía a la familia Blackwood, una familia rica y poderosa que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Desde entonces, la mansión había ganado una reputación ominosa, y los locales evitaban acercarse. Un día, la joven Emma, apasionada por las antigüedades y la historia, decidió explorar la mansión. Emma había oído rumores sobre un tesoro escondido en algún lugar de la casa y estaba decidida a encontrarlo. Con su linterna y una mochila llena de herramientas, se aventuró al interior de la mansión al caer la tarde. El interior de la casa era tan aterrador como se había imaginado. Telarañas colgaban de cada esquina, el suelo de madera crujía bajo sus pies, y el aire estaba cargado de un olor a moho y antigüedad. A medida que exploraba las habitaciones polvorientas, se topó con una puerta cerrada con llave en el piso superior. Después de varios intentos, logró forzar la cerradura y abrió la puerta. La habitación estaba llena de juguetes antiguos y muebles infantiles, pero lo que más llamó la atención de Emma fue una muñeca sentada en una mecedora en el centro de la habitación. La muñeca tenía un vestido de encaje blanco, ojos de vidrio y una sonrisa perturbadora que parecía seguirla con la mirada. Intrigada, Emma se acercó y recogió la muñeca. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó al frío y a su propia imaginación. Decidió llevarse la muñeca a casa como recuerdo de su aventura. Sin embargo, esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Emma escuchó ruidos de pasos en su casa, sus objetos personales se movían de lugar, y siempre encontraba la muñeca en diferentes posiciones, aunque estaba segura de haberla dejado en un solo lugar. Las noches siguientes fueron aún peores. Emma empezó a tener pesadillas horribles en las que la muñeca cobraba vida y la atacaba. Cada vez que se despertaba, encontraba la muñeca más cerca de su cama, con su sonrisa cada vez más macabra. Desesperada, Emma decidió investigar la historia de la muñeca y la familia Blackwood. Descubrió que la muñeca perteneció a la pequeña Lala Blackwood, la hija menor de la familia. Según los relatos, Lila había muerto trágicamente en un accidente, y su madre, destrozada por el dolor, recurrió a la magia oscura para intentar traerla de vuelta a la vida. El ritual no salió como esperaba, y el espíritu de Lila quedó atrapado en la muñeca, causando la desaparición de la familia y la maldición de la casa. Emma decidió que la única forma de romper la maldición era devolver la muñeca a la mansión y realizar un ritual de liberación. Con la ayuda de un viejo grimorio que encontró en la biblioteca local, preparó el ritual y regresó a la mansión en una noche de luna llena. Colocó la muñeca en la mecedora y encendió velas alrededor de la habitación, recitando las palabras del ritual. La atmósfera se tornó aún más opresiva, y un viento gélido apagó las velas una por una. Justo cuando Emma estaba a punto de terminar el ritual, la muñeca comenzó a moverse, sus ojos de vidrio brillaban con un odio indescriptible. Con todas sus fuerzas, Emma completó el ritual. Un grito agudo resonó por toda la mansión, y la muñeca cayó inerte al suelo. El espíritu de Lila finalmente fue liberado, y la mansión quedó en silencio. Emma dejó la muñeca en la mansión y se marchó, sintiendo que había hecho lo correcto. Sin embargo, la experiencia la dejó marcada para siempre. Nunca volvió a interesarse por las antigüedades, y cada vez que pasaba cerca del bosque, no podía evitar sentir una presencia observándola desde las sombras. Desde entonces, la historia de la muñeca maldita de Ravenwood se convirtió en una advertencia para los curiosos, recordándoles que hay algunos misterios que es mejor dejar sin resolver. Historia número 3. El muñeco. En las profundidades de un bosque denso y sombrío, lejos del bullicio de la ciudad, se encontraba una vieja cabaña de madera. Había sido abandonada por años, cubierta de musgo y enredaderas, y evitada por todos los que vivían en los alrededores.
Los habitantes del cercano pueblo de Mayfield contaban historias espeluznantes sobre la cabaña, historias de desaparecidos y sucesos inexplicables. Sin embargo, la verdadera fuente del terror en la cabaña no era su apariencia desolada, sino un muñeco antiguo que yacía en su interior. La historia del muñeco comienza a principios del siglo XX, cuando un habilidoso pero solitario artesano llamado William Swanson vivía en la cabaña. William, conocido por su talento en la creación de juguetes, era un hombre melancólico que había perdido a su familia en un trágico accidente. En su desesperación, William creó un muñeco de tamaño humano con materiales que había acumulado a lo largo de los años, madera robusta, trapos viejos y un par de botones negros para los ojos. Le puso por nombre Edward, el mismo nombre de su hijo fallecido. William pasó incontables horas hablando y cuidando del muñeco como si fuera su hijo real, incapaz de superar su pérdida. Fue entonces cuando comenzó a practicar antiguos rituales y conjuros, con la esperanza de transferir el espíritu de su hijo al muñeco. Una noche, después de un ritual particularmente intenso, William desapareció sin dejar rastro, y la cabaña fue abandonada desde entonces. Décadas después, en 2023, una joven pareja, Tom y Lisa, decidió alejarse del ajetreo de la ciudad y comprar la cabaña con planes de renovarla y convertirla en un retiro vacacional. Ignoraban las advertencias de los aldeanos, creyendo que las historias no eran más que supersticiones. Al explorar la cabaña, Lisa encontró a Edward en el ático, cubierto de polvo pero en sorprendente buen estado. Fascinada por la artesanía, decidió mantener el muñeco como una pieza decorativa, a pesar del desagrado de Tom. Poco después de mudarse, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, se oían pasos y susurros en la casa. Los objetos se movían de lugar, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Tom y Lisa inicialmente atribuyeron estos fenómenos a la antigüedad de la cabaña, pero las cosas se volvieron más inquietantes. Lisa empezó a tener pesadillas recurrentes donde veía a Edward moviéndose y observándola. En una ocasión, despertó en medio de la noche para encontrar al muñeco en una posición diferente a la que recordaba haberlo dejado. Desconcertada, decidió deshacerse de él. Sin embargo, cada vez que intentaba sacarlo de la casa, algo la detenía, la puerta se trababa, se cortaba la luz, o sentía una presencia amenazante que la paralizaba. Una noche, Tom llegó a casa y encontró a Lisa en estado de shock, murmurando incoherencias sobre cómo Edward había intentado comunicarse con ella. Decidido a poner fin a la situación, Tom tomó al muñeco y lo arrojó al fuego de la chimenea. En lugar de quemarse, el muñeco emitió un chillido agudo y el fuego se apagó instantáneamente. Esa misma noche, la pareja experimentó el terror en su máxima expresión. Ruidos ensordecedores, golpes violentos en las paredes, y la figura del muñeco moviéndose por la casa. Desesperados, Tom y Lisa huyeron de la cabaña, jurando nunca volver. La cabaña de los Swanson sigue en pie, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y las leyendas que la rodean. Nadie se atreve a acercarse, y Edward, el muñeco maldito, permanece en su interior, esperando pacientemente a su próxima víctima. La historia de Edward y la cabaña en el bosque sirve como un recordatorio de que algunas pérdidas son tan profundas que pueden atraer fuerzas oscuras e inexplicables. En la intersección del dolor humano y lo sobrenatural, las consecuencias pueden ser aterradoras y permanentes. La historia de Tommy, historia número 4. En el pequeño y antiguo pueblo de Greystone, existía una tienda de antigüedades que los lugareños conocían como el Rincón de los Recuerdos. Era un lugar misterioso, lleno de objetos olvidados por el tiempo, cada uno con su propia historia. Sin embargo, había un objeto que destacaba entre todos, un muñeco de aspecto inocente, pero con una leyenda oscura que lo envolvía. Este es el relato del muñeco Tommy. El origen de Tommy. Tommy fue creado a finales del siglo XIX por un fabricante de juguetes llamado Robert Blackwood. Blackwood era conocido por su habilidad para hacer juguetes que parecían tener vida propia.
Sin embargo, había algo diferente en Tommy. Este muñeco no solo era una obra maestra de artesanía, sino que también parecía tener una presencia inquietante. Según la leyenda, Blackwood había perdido a su hijo en un trágico accidente. Devastado por la pérdida, decidió crear un muñeco en honor a su hijo. Usando una mezcla de técnicas tradicionales y ocultas, intentó transferir el espíritu de su hijo al muñeco. Aunque nadie sabía si había tenido éxito, el muñeco Tommy nunca fue vendido y permaneció en la tienda de Blackwood hasta que ésta cerró. Décadas después, la tienda de antigüedades El Rincón de los Recuerdos adquirió Tommy en una subasta de antigüedades. La dueña de la tienda, la señora Henderson, colocó el muñeco en una vitrina, sin saber la oscura historia que lo acompañaba. Pronto, empezaron a suceder cosas extrañas en la tienda. Los clientes que visitaban la tienda comenzaron a reportar una sensación de ser observados. Algunos afirmaban que los ojos de Tommy seguían sus movimientos, y otros incluso dijeron haber escuchado susurros cuando estaban cerca del muñeco. Los incidentes se volvieron más inquietantes cuando la señora Henderson empezó a encontrar el muñeco en diferentes lugares de la tienda, aunque siempre lo dejaba en la vitrina. Una noche, la señora Henderson decidió quedarse en la tienda para descubrir lo que estaba ocurriendo. Se escondió en la parte trasera de la tienda, con una linterna y una cámara, esperando capturar cualquier actividad. A la medianoche, escuchó un suave susurro y pasos que se acercaban lentamente. Cuando encendió la linterna, vio a Tommy de pie en el centro de la tienda, mirándola fijamente. Asustada pero decidida, la señora Henderson revisó las grabaciones de la cámara y vio con horror cómo el muñeco se movía por la tienda por sí mismo. Decidió contactar a un experto en lo paranormal para que investigara. El investigador paranormal, el Dr. Samuel Collins, llegó a la tienda con su equipo. Después de una noche de observación, el Dr. Collins concluyó que el muñeco estaba poseído por un espíritu inquieto. Decidieron realizar un ritual para liberar al espíritu y poner fin a los eventos paranormales. Durante el ritual, el ambiente se volvió tenso. La temperatura de la tienda bajó abruptamente y se escucharon ruidos extraños provenientes del muñeco. De repente, el muñeco comenzó a moverse violentamente, como si luchara contra una fuerza invisible. Con un último grito desgarrador, el muñeco cayó al suelo y quedó inmóvil. Después del ritual, los eventos paranormales cesaron. La señora Henderson decidió enterrar a Tommy en un lugar sagrado para asegurar que el espíritu no regresara. Aunque la tienda volvió a la normalidad, la historia del muñeco maldito se convirtió en una leyenda en Greystone. Tommy, el muñeco maldito, permanece enterrado en el cementerio del pueblo, donde se dice que, en las noches más oscuras, aún se pueden escuchar susurros y risas infantiles. La leyenda de Tommy es un recordatorio de que algunos objetos llevan consigo más que simples recuerdos, llevan historias y espíritus que nunca deben ser olvidados.